Hola estudiantes, en la clase de hoy vamos a calcular con el pluviómetro. Por ende, nuestro objetivo es medir la cantidad de agua lluvia caída utilizando un pluviómetro. Primero debemos entender qué son las unidades de medida. Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o de un fenómeno. Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, temperatura, tiempo, intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Acá tenemos algunos ejemplos de distintas unidades de medida. Por ejemplo, para medir el tiempo tenemos los segundos, minutos, horas, días, años, siglos, entre otros. Para longitud podemos utilizar metros. Su símbolo es una M minúscula. Superficie, metros cuadrados, que tiene un 2 arriba. Para el volumen, metros cúbicos, con un 3 arribita de la M. Para la masa podemos utilizar el kilogramo o el gramo, toneladas. Para medir la capacidad, litros o mililitros. Para el tiempo podemos utilizar los segundos. Para ángulos, grados. Se representa con un círculo pequeñito arriba del número. Para la temperatura, grados centígrados. Acá tenemos abajo diferentes unidades de medida de longitud, como los kilómetros, los metros, decímetros, milímetros. Nosotros nos vamos a centrar en los milímetros y también en superficies en metros cuadrados. Se utilizan diferentes instrumentos de medición para diferentes cosas. Para longitudes podemos utilizar reglas, diferentes tipos de reglas. Relojes, también tenemos balanzas, pesas, winchas, entre otros. Primero debemos comprender entonces ¿qué es el pluviómetro? Es un instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. Ustedes van a calcular cada día, durante 5 días, cuánto es la cantidad de agua lluvia que cae. El agua recogida por el pluviómetro se mide en litros o milímetros por metros cuadrados. Acá yo tengo el ejemplo de un cubo. Este cubo, supongamos que mide 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Mide 1 metro por 1 metro por 1 metro. El área de la base de este cubo, la superficie que está abajo de este cubo, mide 1 metro cuadrado. Si a este cubo se le echa agua hasta 1 milímetro hacia arriba, recordemos que hacia arriba mide 1 metro, pero si llega hasta 1 milímetro, ahí muy pequeñito, como esa franja celeste que está abajo, se llenó la parte de abajo con solo 1 milímetro de agua, subió solo un poquito, pero recordemos que este cubo es muy grande. Si yo saco el agua, 1 milímetro de agua de ese cubo y la peso, la capacidad va a ser de 1 litro. Por ende, 1 milímetro de agua representado en un cubo de 1 metro cúbico equivale a 1 litro de agua por metros cuadrados. Recordemos que el pluviómetro que ustedes van a hacer es mucho más pequeño que un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Acá tenemos diferentes ejemplos de pluviómetros que ustedes pueden confeccionar en sus hogares, utilizando diferentes tipos de botellas, ya sea botellas con curvas o botellas rectas en los costados. También se pueden utilizar frascos. Es importante que el pluviómetro que van a construir tenga los costados rectos y mayores curvas y un fondo plano, dentro de lo que sea posible. Si no tienen
un pluviómetro con estas características, pueden hacerlo con cualquier botella que tengan a su alcance, teniendo en consideración que los cálculos que van a realizar siempre van a ser aproximados, no van a ser cálculos exactos. El primer paso que deben hacer es tomar una regla y medir el diámetro del pluviómetro, que va a ser, cuando ya recortaron su botella, van a poner la regla justo en el centro de esta y van a medir la distancia que hay de un extremo a otro. Esa distancia se llama diámetro. Más adelante vamos a ver su definición. Y el radio va a ser la mitad de este diámetro, ahí, justo la mitad. Recuerden también que deben agregar piedrecillas o algo que genere peso al fondo de su pluviómetro para que éste no se vuelque con el viento, no salga volando. En caso de que el pluviómetro no sea plano en el fondo, como el ejemplo que vemos en la imagen, que tiene curvas en el fondo, deben hacer una nivelación agregando agua. Agregan agua hasta que terminan las curvas y ahí van a hacer una marca, que eso se va a llamar origen o punto cero. Desde ahí hacia arriba van a comenzar a medir el agua lluvia caída. Cada día, cuando ustedes vacíen su pluviómetro, esa agua que está en el fondo de la nivelación debe permanecer ahí. Recuerden, solo vaciarlo hasta la marca de origen. Para realizar luego la graduación de nuestro pluviómetro en milímetros o en centímetros, tal cual como aparece en su regla, tienen diferentes opciones. Pueden pegar una regla en su botella, pegar una wincha, o como sale en el ejemplo, que es lo que yo más recomiendo, es marcar en una cinta adhesiva los mismos números que aparecen en la regla, los mismos números y las mismas marcas o líneas que aparecen en una regla, marcarla en una cinta adhesiva y luego pegarla en su pluviómetro. Recuerden que el 0 debe ir en su punto de origen que hicieron anteriormente. Hablamos antes de superficies representadas en metros cuadrados. Esto se le llama área. El área es la superficie de una región plana expresada en números. Siempre se va a expresar en unidades cuadradas, por ejemplo, 5 metros cuadrados. Debemos calcular, luego de que midieron el diámetro y midieron en su botella, hicieron la graduación, van a calcular el área que tiene su pluviómetro, el área que ocupa solo la parte de abajo de su pluviómetro. Eso es importante que conozcamos. Necesitamos saber la superficie que ocupa nuestro pluviómetro en un lugar representada en metros cuadrados. Para esto vamos a utilizar un número que es una constante que siempre se utiliza en superficies circulares. Este número se le llama pi y está representado como 3,14. Siempre van a utilizar el mismo número, 3,14. No lo pueden cambiar. Y acá tenemos la definición de diámetro. Es la longitud del segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Y el radio va a ser la mitad del diámetro. Supongamos que el diámetro del pluviómetro mide 10 centímetros, el radio va a medir 5 centímetros. Acá tenemos un ejemplo de un círculo, el diámetro es la línea que va justo en el centro y el radio es la mitad. Para calcular el área de su pluviómetro, veamos un ejemplo. Supongamos que el pluviómetro, su diámetro mide 8 centímetros, por ende la mitad de 8 va a ser 4. El radio mide 4 centímetros. Recordemos que vamos a usar este número pi, siempre el mismo, 3,14. Y van a realizar el siguiente cálculo en su calculadora. 3,14 por el radio lo tienen que repetir 2 veces. 3,14 por 4. Es importante esto, que repitan el mismo número 2 veces. 3,14 por 4 por 4. El resultado es 50,24 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros? Porque nuestro radio está medido en centímetros. Luego necesitamos calcular cuántos metros cuadrados son estos.
Por ende, para realizar esta transformación, vamos a dividir en 10.000, siempre utilizando su calculadora. 50,24 dividido en 10.000 es igual a 0,005024 metros cuadrados. Este número, al ser un número decimal, un número que tiene una coma, es un número muy pequeñito. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ubicamos nuestro pluviómetro en un área de 1 metro por 1 metro, va a ocupar un espacio muy pequeño, así como ese cuadradito que está ahí dentro de este cuadrado grande de color celeste. Ahí yo puse el número abreviado, pero 0,005 es lo mismo que esto, solo que está abreviado. Este número representa el área de nuestro pluviómetro, es así, muy pequeñito. Ahora, ya realizadas las mediciones, ustedes calcularon el área. ¿Cómo van a calcular el agua caída en metros cuadrados? Siempre tienen que imaginarse un cuadrado grande de 1 metro por 1 metro. ¿Cómo sé yo cuánta agua cayó en toda esa superficie si mi pluviómetro es más pequeño? Supongamos que en el día 1 cayeron 14 milímetros de agua. Ya hicimos el cálculo del área de nuestro pluviómetro, que es 0,005024 metros cuadrados. ¿Qué van a utilizar? Regla de 3. ¿En qué consiste la regla de 3? Es así, súper sencillo. Tal como en el ejemplo, cada día van a realizar el mismo cálculo, el mismo ejemplo. Lo único que va a cambiar acá son esos números, porque cada pluviómetro va a ser diferente. 14 milímetros, que fue en el día 1, la X representa el número que yo quiero descubrir. Quiero descubrir cuántos litros hay en metros cuadrados. Al ladito pongo el área de mi pluviómetro, que en este caso es 0,005024 metros cuadrados. Y abajo es el área en la que yo quiero saber cuántos litros de agua hay. Que yo quiero saber cuánto hay en 1 metro cuadrado. Recuerden, en un cuadrado muy grande. Lo que hacemos es multiplicar cruzado 14 por 1 es igual a 14. Y luego ese número se divide en el área. Acá tenemos el cálculo. Abajito, 14 milímetros dividido en 0,005024 es igual a 2.787 litros por metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Entonces, que en un área de 1 metro cuadrado tenemos 2.787 litros por metros cuadrados. Esa ha sido nuestra clase de hoy. Cualquier duda, no duden en consultar. El correo electrónico y el número de WhatsApp se encuentran adjuntos al desafío. Que tengan un buen día.